Un saludo a todos los que están sintonizando Radio del Pacífico y en especial a todos los que están siguiendo la hora reformada. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Luis Madrid, pastor de la iglesia La Casa del Señor en Torres de Limatambo. Para mí es un placer en este momento compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera meditar juntos en esta ocasión en la carta a los Hebreos. Y del capítulo 4 quiero tomar el último versículo. Quisiera leer literalmente lo que dice el versículo 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo es la conclusión de lo que se menciona en el capítulo 4 y también es la conclusión de lo que se está detallando, se está describiendo en los capítulos del 1 al 3. Es la conclusión. Y la meditación de este momento la he titulado El trono de la gracia de Dios. Conforme hemos leído en el versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Este versículo entonces está concluyendo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Esta conclusión del versículo 16 viene luego de que se describa y se vaya exponiendo la superioridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dicen en los capítulos del 1 al 3, inclusive el 4, que Jesús es superior a los ángeles, que también Jesús es superior a Moisés y también Jesús es superior a todos los sumos sacerdotes que hubieron y trabajaron oficiando en el templo de Jerusalén. Jesús se presenta como el gran sumo sacerdote delante de Dios. Y luego de presentar a Jesús en toda esa característica, en toda esa esfera de su persona, el autor de Hebreos, apóstol Pablo, concluye en el versículo 16 y dice: ahora pues, acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Tenemos la invitación de podernos acercar al trono de la gracia. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, abrió el camino. A través de Jesús tenemos la libertad de poder entrar en este trono de la gracia de Dios. Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, Él aperturó las puertas y por medio de su sacrificio, por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de su sangre, Jesús nos pudo abrir la puerta a este trono de la gracia de Dios. Y está la invitación ahí, que podemos acercarnos confiadamente a este trono. Ahora, la figura del trono es una figura bastante importante en el relato bíblico. A través de los escritos bíblicos vamos a encontrar que el trono siempre aparece dentro de los relatos de los escritores bíblicos para describir a Dios en su poder y autoridad. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 6, Isaías menciona en el versículo 1, cuando tiene la visión de Dios, que ve a Dios sentado en su trono, alto y sublime. Isaías está viendo un trono y la presencia de Dios sentado en ese trono. No solamente Isaías, sino también vamos a ver que en el Apocalipsis se va a encontrar cuando Juan está viendo la visión a partir del capítulo 4 en adelante. Y va a ver que en el cielo se establece un trono y que Dios está sentado en ese trono. Así es que la figura del trono no es ajena a los escritores bíblicos. Y aquí el apóstol Pablo va a introducir nuevamente la figura del trono. Pero en esta ocasión va a poner un adjetivo a este trono y lo va a llamar el trono de gracia, el trono de la gracia de Dios. En otros pasajes vamos a ver también que se le considera el trono en otras acciones de parte de Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay un trono de juicio donde Dios se va a sentar
para emitir su juicio a la humanidad. El juicio final, que se relata en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, cuando Dios se va a sentar en el gran trono blanco para impartir su juicio a la humanidad. Y también está el trono de justicia, desde donde Dios imparte justicia en su soberanía, en su voluntad, imparte justicia en nuestro Dios soberano. Así que las figuras del trono y las acciones que van a darse en esos tronos, están en el relato bíblico. Pero en esta ocasión vamos a ver que hay la figura del trono, pero no es un trono de juicio, no es un trono de justicia, sino es un trono de la gracia de Dios. Es un trono distinto, es un trono donde se va a impartir cosas distintas. En este trono no va a haber juicio, no va a haber justicia. En este trono se van a encontrar otras cosas para aquellos que se acerquen confiadamente al trono de la gracia. Y el versículo 16 continúa, dice: acérquense pues confiadamente. Hay una condición para acercarse a este trono de la gracia. Se lee que para acercarse a este trono se necesita confianza. Y esto de confianza tiene que ver con fe, con fe. Uno cuando se acerca al trono de la gracia de Dios tiene que acercarse con fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Así menciona en los capítulos siguientes, también en el libro de Hebreos. Así que el requisito para acercarnos a este trono de la gracia que Jesús aperturó por medio de su sacrificio en la cruz, el requisito es que usted y yo tengamos confianza y fe en nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Creyendo en Él, podemos acercarnos a este trono de la gracia. Y el escritor continúa: debemos acercarnos confiadamente porque sin fe no se puede recibir las cosas de Dios. No se puede alcanzar las promesas de Dios. No se puede alcanzar el favor de Dios. Por eso, nuevamente insisto, que para entrar en este trono de la gracia se necesita confianza, que va relacionado con la fe. ¿Y qué cosa se va a encontrar en este trono de la gracia? ¿Qué vamos a hallar al entrar en este trono de la gracia? El versículo 16 continúa y dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, y acá va a ir definiendo el propósito, la finalidad del trono de la gracia. ¿Para qué se ha establecido este trono de la gracia? Acá va a empezar a dar la finalidad y el propósito. Primero, dice: para alcanzar misericordia. En este trono de la gracia se va a poder alcanzar misericordia. Y la misericordia tiene que ver con varias connotaciones propias de esta palabra. La misericordia tiene que ver con el perdón de Dios. Así que en este trono de la gracia vamos a poder encontrar y alcanzar el perdón de Dios por su misericordia. Y por la obra y por el sacrificio de Cristo en la cruz podemos alcanzar el perdón de Dios a través del trono de la gracia que ha establecido. Así que este trono de la gracia está abierto para usted y para mí, para encontrar la misericordia de Dios. Hermano, amigo, que nos estás siguiendo y sintonizando y escuchando a través de esta hora reformada. La misericordia de Dios es lo que el mundo necesita hoy, no mañana, no de acá a un mes. La misericordia es lo que el mundo necesita, el perdón de Dios. Pastor, ¿dónde encontramos la misericordia y el perdón de Dios? En el trono de la gracia que Jesucristo nos abrió por medio de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz a favor de nosotros. Así que en este trono de la gracia vamos a encontrar la misericordia y el perdón de Dios. Y la misericordia, mi amado hermano,
es algo que no se agota de parte de Dios. La misericordia es algo que no termina. Es parte de la existencia de Dios. Lamentaciones, Jeremías escribiendo Lamentaciones dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. El trono de la gracia está emanando la misericordia de Dios, está proveyendo la misericordia de Dios para todo aquel que se acerca confiadamente a este trono de la gracia por medio de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Así que la misericordia es algo que vamos a encontrar en este trono. Pero el versículo 16 continúa y no solamente dice para alcanzar misericordia, sino dice para hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Así que en este trono de la gracia vamos a encontrar la misericordia, el perdón de Dios, pero también vamos a encontrar la mano, la ayuda, el socorro de Dios. Este trono de la gracia dispone de la ayuda de Dios para todo aquel que se acerca a Él. Dios quiere socorrerlo, Dios quiere ayudarlo por medio de este trono de la gracia. Acérquese a Él. La ayuda, el socorro de Dios está ahí. Jesús nos abrió el camino para que la mano de Dios se extendiera en ayuda y en socorro para nosotros. Y dice la palabra ahí en el capítulo 4, versículo 15, un versículo anterior. Dice, porque nuestro gran sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Él nos puede entender y puede interceder por nosotros para que Dios nos brinde su ayuda en momentos de debilidad, en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Dios puede extender su mano para socorrerlo y ayudarlo. Ahí está la ayuda de Dios en el trono de la gracia. David, componiendo el Salmo 121, dice en el primer versículo, comienza el Salmo y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La ayuda y el socorro que usted y yo necesitamos solamente viene de Dios. Viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, mi amado hermano, fíjese que tenemos a disposición este gran trono de la gracia para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero acerquémonos confiadamente, creyendo en nuestro Señor, Salvador y gran sumo sacerdote. Y si nos acercamos así, podremos hallar la misericordia, el perdón de Dios, y podremos hallar la ayuda y el socorro de Dios para nuestras vidas. Que Dios le bendiga, que Dios pueda haber abierto su mente, su corazón, para que usted pueda haber recibido esta palabra. Y acuérdese una vez más que el Señor ha establecido ese trono para alcanzarnos su favor, su misericordia y su socorro. Que Dios le bendiga y que pueda disfrutar cada hora la presencia de Dios en su vida. Permítame orar para terminar con esta pequeña reflexión. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la meditación en tu palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Señor, tú nos has enseñado que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, porque tú has establecido eso para alcanzarnos tu misericordia y tu socorro oportuno para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir con esa confianza, con esa seguridad de que tú estás para nosotros. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, que tenga un bendecido día y que Dios lo acompañe en todo lo que haga. Hasta la próxima.